tal amigos? Bienvenidos a esto que es la temporada 2 y el episodio número 12 de Podcast Diseño de GerardoCuellar.com. Y antes de comenzar, quiero agradecerles a todos ustedes que han seguido este proyecto a lo largo de los 12 episodios que van hasta ahora en su plataforma favorita. Les recuerdo que pueden escuchar esto en Spotify, Apple Podcast, pueden encontrarlo en iTunes, en iVoox, SoundCloud, en Spreaker, en Stitcher, no sé, en distintas plataformas de podcasting. La idea es estar presente en todas, pero poco a poco vamos a ir publicando en diferentes plataformas. Pero también no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarlos a que conozcan las redes sociales de este proyecto. En Instagram pueden encontrarme como @podcastdiseñomx. En Facebook, la fanpage la pueden encontrar tal cual como Podcast Diseño. Y pues también los invito a que conozcan el sitio web que es www.gerardocuellar.com. Además, no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarte a ti a que seas parte del programa Sponsors Creativos en Patreon, que es básicamente un lugar donde tú puedes donar a partir de $3 y ese dinero recaudado me ayudará a comprar más material y más libros que podré reseñar posteriormente en otros episodios, al igual que también ayudará a este proyecto a llegar a mucha más gente. Bien sabemos que la plataforma de podcasting está creciendo cada vez más, pero aún hay gente que no conoce este concepto y la idea es que podamos llegar a mucha más gente para en sí poder también interactuar, tanto en redes sociales como aquí mismo en la plataforma donde estás escuchando esto, y juntos podamos hacer mucho mejor contenido. La idea principal de esto es que aprendamos juntos, tanto ustedes como yo, y al final de cuentas poder compartir experiencias y temas interesantes acerca del diseño, de la creatividad y sobre todo también de conceptos digitales, conceptos de emprendimiento, de cómo trabajar mejor, conocer técnicas y procedimientos nuevos para hacer mejor nuestro trabajo. En fin, hay miles de cosas que se pueden hacer y la idea es que juntos podamos aprender cada vez más. Así que si quieres conocer más de este proyecto, sponsors creativos, visita www.patreon.com/podcastdiseño. Y bien, el día de hoy quiero aprovechar este episodio número 12 para comentarles un tema bastante interesante, sobre todo para aquellos que tienen una idea de negocio o una idea creativa que quieren emprender. Les voy a platicar acerca de un libro que conseguí y que me pareció bastante interesante. Pero antes de eso, y como estamos ya acostumbrados en Podcast Diseño, vamos sobre la herramienta de la semana. Como bien sabemos, las mejores ideas suceden a veces en los momentos menos esperados. Así que, como les he dicho en otros episodios, es bien importante poder anotarlas o apuntarlas en cualquier lugar y en cualquier momento en el que podamos hacerlo. Pero no siempre tenemos papel a la mano, ¿no? O muchas veces alguna pluma a la mano para poder anotar esas ideas. Así que la herramienta de la semana que quiero comentarles el día de hoy es una herramienta que en realidad casi todo el mundo tenemos a la mano y que no conocemos. Estoy hablando de Google Keep. Es una herramienta nativa para todos aquellos que ya tienen una cuenta de Google, ya sea de Gmail o que tienen una cuenta tal cual en Android. Si ustedes tienen un móvil Android, también cuentan con Google Keep. Y pues esto es básicamente un blog de notas digital que de cierta manera puedes compartir en todos tus dispositivos. Y eso es de bastante utilidad, ¿no? Porque si estás en un lugar donde realmente no puedes, como te comento, anotar esa idea que viene a la mente en ese instante, pues puedes de cierta manera sacar el teléfono, apuntarla. Y la ventaja de esta herramienta es que se actualiza automáticamente en todos tus dispositivos conectados con esa misma cuenta de Gmail o de Google. De cierta manera, esa conectividad te va a ayudar a poder revisar las ideas que tuviste durante el día o durante la semana, ya sea en tu computadora personal, en una tableta, en la computadora de la oficina, en todos tus dispositivos. Además de eso, tiene otras funcionalidades bastante interesantes, como el hecho de poder separar por colores esas notas. Yo, por ejemplo, en lo personal la utilizo mucho para ideas que tengo para el podcast, que generalmente las pinto de un color naranja por el hecho del branding. Pero no sé, se pueden también utilizar azules para hacer notas personales o recordatorios
no sé, de la lista del súper o algo muy personal, o también ideas que surgen en el momento de una junta y que quieres revisar posteriormente, pues también las puedes separar por un color en específico, ¿no? Ese tipo de colorometría o ese tipo de el hecho de poder separar por colores te permite tener como diferentes conceptos para que puedas separar esas ideas y no tenerlas simplemente en un post-it amarillo, como todos estamos acostumbrados, ¿no? Otra cosa también que es de bastante utilidad en esta herramienta es el hecho de que puedes insertar imágenes, tanto de internet como imágenes que tengas guardadas en tu dispositivo. Sobre todo esto sirve tal vez para un brainstorming, ¿no? Si puedes tener de cierta manera un hub de imágenes que te sirven como referencia para crear un nuevo diseño, pues es de bastante ayuda poder tenerlas a la mano en Keep. También puedes incluir notas de audio, que eso es bastante interesante por el hecho de que si una idea surge cuando vas manejando, puedes abrir el micrófono de tu teléfono y automáticamente se va a insertar ese audio en la nota específica que tú desees. Eso también es de mucha ayuda, sobre todo también si la idea es larga o tienes que escribir mucho texto y realmente no es de mucha utilidad utilizar tantas notas para una sola idea, pues lo puedes sintetizar en audio, ¿no? También puedes incluir canciones, si es el caso, por ejemplo en podcast diseño que encuentro una canción que me parece interesante para el siguiente episodio, puedo poner tanto la liga como insertar ese audio para tener la referencia y poder utilizarlo posteriormente. Es una herramienta bastante práctica, te recomiendo que la utilices, sobre todo por el hecho de la conectividad. Esa conectividad hoy en día es de bastante ayuda, sobre todo por el hecho de que siempre estás conectado en todos lados y por obvias razones tienes diferentes dispositivos, ¿no? Todos tenemos tanto un celular como mínimo una o dos computadoras, ya sea en la oficina o en tu casa, etcétera. Entonces el hecho de poder escribir en un solo lugar una nota y que aparezca en todos, yo creo que es de bastante ayuda. Para encontrar esta herramienta es bastante fácil. Puedes simplemente poner en el buscador de Google la palabra Google Keep y te va a llevar automáticamente al instalador. Y en tu móvil es igual. También en la tienda de aplicaciones escribe Google Keep y te llevará automáticamente a descargar esa aplicación. Y recuerda, tienes que tener una cuenta de Google activa para poder utilizarlo. Así que les dejo el tip. Google Keep es de bastante ayuda como blog de notas digital. Y te recuerdo, como es costumbre, si quieres conocer más sobre este software, las ligas de referencia y todo acerca de Google Keep, visita www.gerardocuellar.com. En este caso es /episodio 12 y ahí encontrarás todas las referencias de todo el tema que voy a tocar en este episodio. Y bien, el tema principal de este episodio 12 me pareció bastante interesante comentarlo el día de hoy porque surgió gracias a 3 cosas que sucedieron en semanas anteriores. Hace 2 semanas compré un libro en el supermercado. Fue algo que me llamó la atención. Es ese típico libro que encuentras en la fila ya para pagar todo tu súper o todos tus productos que vas a comprar. Lo vi, estaba barato y dije, va, es buen precio y me parece interesante. Yo creo que puedo comentarlo en algún episodio de podcast. Y de cierta manera llegué a varias conclusiones. El hecho es de que no he terminado el libro, pero a lo que llevo hasta ahorita me pareció bastante interesante poder comentarlo aquí. Y habla sobre el emprendimiento. Estoy hablando de un libro llamado Pasión por Emprender, de la idea a la cruda realidad. El autor es un argentino llamado Andy Freire. Y en el libro te cuenta de todo lo que ha pasado él, sobre todo en este camino al emprendimiento, ¿no? Y el lenguaje que utiliza en ese libro es bastante digerible. De cierta manera hasta lo siento como si un amigo me lo estuviera contando pues no sé, al calor de unas buenas cervezas o en una plática casual. Entonces este libro puede ser para todos, ¿no? No necesariamente toca muchos términos técnicos, sino más bien es una forma simple y fácil de explicar qué es lo que tienes que pasar para emprender, ya sea una empresa o una idea creativa, ¿no? El libro habla meramente de cómo emprender una empresa, pero me gustó la analogía que él utilizó en el libro para también aplicarla en este episodio sobre una idea creativa. Yo creo que de cierta manera hay algunos pasos que también surgen cuando quieres emprender una idea, no necesariamente un negocio, entonces pues por ahí va, ¿no? El hecho de haber grabado este episodio sobre este tema. Pero esto también nos lleva a un segundo acontecimiento que tuve una semana después de haber comprado el libro.
que es realmente una plática que tuve con dos muy buenos amigos, dos de mis mejores amigos de la infancia, quienes tienen dos maneras muy diferentes de ver las cosas. Son dos polos opuestos en el hecho de emprender, en el hecho de temas laborales, que obviamente no tiene nada de malo, no significa que uno esté mal o el otro esté bien, etc. Pero pues son dos pensamientos totalmente distintos, ¿no? Son dos polos diferentes y pues de cierta manera me dejó pensando, y sobre todo también con lo que llevo de leer este libro, por el hecho de cuál es en realidad el móvil que te hace emprender una idea, o el hecho de cambiar las cosas que estás haciendo hoy en día para hacer algo totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, uno de mis amigos está en una situación en la que es una continua queja, sobre todo por el sistema laboral que se vive en México, sobre todo porque es bien sabido que generaciones anteriores tenían muchísimas más prestaciones, de cierta manera podrían tener derecho a una jubilación digna, a facilidades de crédito para comprar una vivienda, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Pero nuestra generación no es igual, de cierta manera faltan mucho de ese tipo de derechos que obviamente se están contrarrestando con otros que son meramente de carácter no gubernamental, más bien son empresas privadas o bancos que te ofrecen ese tipo de servicio y tienen de cierta manera algunos deals con las empresas. Y pues también está el comentario sobre todo de los horarios, el hecho de que principalmente en empleos o en puestos creativos donde tienes que trabajar hasta altas horas de la noche, donde no se respeta tanto el horario oficial de una oficina, porque en general un proceso creativo lleva mucho más tiempo y a veces no se puede medir tan bien como algún puesto que sea meramente de operación, ¿no? Tener ese pensamiento realmente no es nada malo, es totalmente válido, pero me lleva a contrarrestarlo con los pensamientos de mi otro amigo, el cual está del otro lado de la moneda, literal, el cual está emprendiendo un negocio. Él en realidad está siguiendo un negocio que tuvieron sus padres y ahora a él le toca el papel de ser la cabeza y el frente de esa empresa y de cierta manera llevarle una evolución, ¿no? Pero también me doy cuenta de que trabaja hasta horas inimaginables, tiene muchísimo estrés, sobre todo por esa responsabilidad de que tanto tú eres la cabeza como eres el responsable, tanto con tus acciones como tus decisiones, de cómo le vaya a la gente que está trabajando desde tu trinchera, ¿no? Ellos dependen también de ti. Y eso representa de cierta manera mucho más estrés. Pero lo curioso de este caso es que mi amigo que trabaja en una organización lo veo de cierta manera molesto por no tener lo que merece. En cambio, mi otro amigo que está apostando el todo por todo, donde no hay nada seguro, donde el seguro, la vivienda, las prestaciones las tiene que dar él, no lo veo enojado, sino al contrario, lo veo totalmente apasionado e ilusionado por seguir adelante. Y me doy cuenta que realmente no es la carga de trabajo, el estrés o la situación, sino el hecho de cómo ves las cosas, ¿no? Todo depende totalmente de la percepción. Puede sonar trillado, pero de cierta manera cuando ves las cosas de manera positiva, te pasan cosas buenas. Y no es porque realmente te pasen cosas buenas, sino porque las ves o las afrontas de una manera totalmente positiva, totalmente ganadora y dices, va, no importa que me falte tanto dinero o no importa que no tenga esto, lo consigo. Pero mucha de esa percepción tiene que ver obviamente con la pasión que le pongas a las cosas. Tienes que identificar primero qué es lo que te apasiona e inmediatamente esa percepción en ti va a cambiar. Y de eso me di cuenta cuando estaba leyendo el libro de Andy Freire, porque en sí tiene un tema muy interesante que quiero comentarles y en el cual en el capítulo del libro hace una pregunta bien intensa, bastante interesante. ¿Tú qué crees? ¿Un emprendedor se hace o nace siendo emprendedor? Y él nos comenta que de cierta manera son las dos cosas. Hay características o habilidades que son innatas, las cuales no puedes modificar, y hay otras que se pueden aprender durante el camino, ¿no? Durante el proceso. Y él las graficó de una manera bastante simple y entendible, y es mediante un círculo. Ese círculo contiene los talentos que son de cierta manera inmodificables o natos, por así decirlo. Y pues él comenta que, por ejemplo, alguien que tiene genes musicales puede totalmente aprender a tocar el acordeón, el violín, la guitarra, pero nunca va a ser un exponente como lo fue Beethoven, por ejemplo, en el piano. Porque
de cierta manera en él hay habilidades natas que por más que quieras modificar esa habilidad y que quieras aprender y aprender y aprender, no vas a tener esa misma pasión o esa misma habilidad por el hecho de que, pues podríamos decirlo que también es genética, ¿no? Pero eso te indica que también tienes que dedicarte a otra cosa que incluya esas habilidades natas en ti. Tal vez puede ser el Beethoven, pero de una empresa de acero, o puede ser el Beethoven de una pastelería. No sé, el hecho es que tú identifiques primero esas habilidades natas, pero que también desarrolles dos tipos de habilidades más, que son las metahabilidades, que esas las llama como tal vez modificables. Eso quiere decir que no tienes una certeza de que las vas a tener totalmente desarrolladas, pero puedes trabajar en ello. Y también hay las habilidades técnicas, que son totalmente modificables. Y pues hablamos ya meramente de cosas técnicas que se aprenden tanto en la universidad como en capacitaciones, en libros, en sitios web, en videos, etcétera, ¿no? Esas habilidades, por ejemplo, en diseño, ya implica el hecho de manejar un software, de saber editar audio, editar video, tal vez hacer renders en 3D, pero la capacidad de crear historias, por ejemplo, o esa habilidad nata de inventar historias para hacer una película 3D, tal vez es donde puede fallar. El truco está realmente en identificar cuáles habilidades en ti son natas y cuáles puedes desarrollar o aprender a utilizar. Y no intentar forzar habilidades que realmente no vas a poder adquirir. Y como dice el gran refrán, ¿no? De a fuerza ni los zapatos. Y lo interesante aquí o lo mágico es el hecho de que existe una entera conexión en lo que te apasiona con lo que tienes como una habilidad nata. Es como una selección natural que hace el cerebro, el hecho de que si eres bueno en algo, eso te apasiona y te mueve, ¿no? Entonces nos lleva a otro punto en el hecho de que si emprendes, tampoco vas a ser un todólogo, como decimos en México, o el hecho de querer hacer todo solo, sino también identificar a qué persona les apasiona lo que tú necesitas para tu empresa. Y ahí es donde está el truco, o lo interesante de este proceso, ¿no? Tienes que identificar a quienes le apasiona cierta actividad que tú necesitas en tu empresa. Identifica si tiene habilidades natas, pero también es importante si tiene habilidades técnicas desarrolladas, que puede ser algunos cursos ya tomados o que tenga algunos estudios ya hechos en esa habilidad en la que tú necesitas. Por ejemplo, si tu empresa es de instrumentos musicales, por decir un ejemplo, pero necesitas a alguien que te ayude a administrar el negocio, pues puedes encontrar a alguien que tenga esa conexión de las dos, ¿no? Que sea un artista, que sea músico, pero que a la vez también le apasione el hecho de administrar, o que se le dé el asunto de los números, de poder administrar todos los recursos. Así que es bien importante, sobre todo en las entrevistas, cuando vas a contratar un nuevo personal, que identifiques no solo las habilidades técnicas, o sea, que no te bases únicamente en el currículum, sino que también es muy importante las habilidades natas y lo que le apasiona a esa persona, ¿no? Un tip es que también revises las actividades extras que tiene esa persona, porque probablemente si tú tienes una tienda de música y te das cuenta que esa persona que es totalmente apta para el puesto, pero también le gusta tocar la guitarra, o le gusta la música, el arte, la pintura, etcétera, pues inmediatamente vas a tener una conexión totalmente directa, ¿no? Entonces, ese es un plus. Identifica sobre todo las habilidades innatas. Después las probablemente modificables. Y por último, pero no menos importante, pues las habilidades técnicas, ¿no? Los estudios, la experiencia que tiene en su currículum vitae. Y bien, otra cosa interesante en otro capítulo que aparece en este libro es el hecho de las 11 condiciones determinantes para ser emprendedor, ¿no? O detrás de un emprendedor. Y aquí es donde me gustaría aterrizarlo también en el hecho de cómo emprender una idea creativa, no necesariamente un negocio, pero es totalmente aplicable a un negocio también. Estas 11 condiciones, extrañamente, o bueno, deliberadamente por el autor Freire, conforman la palabra emprendedor. Entonces, pues ahí fue un juego de palabras bastante interesante, ¿no? La número 1 es emancipación. Y esto habla básicamente o te explica que el 60% de los grandes emprendedores dicen que su principal móvil fue el hecho de tener esa libertad de no depender de alguien, sino de hacer algo por su cuenta. Entonces, ese sería el punto número 1, emancipación. El número 2 es la moderación.
Una moderación en la ambición del dinero. Esto quiere decir que no lo hagas únicamente por la ganancia, sino que identifiques algo que realmente te apasione, que lo hagas por el hecho de que te sientes bien haciendo eso, ¿no? Que no únicamente lo hagas por el resultado. Y esto no habla meramente del dinero, sino también del reconocimiento. Por ejemplo, en el hecho ya aterrizado de hacer una idea creativa o emprender una idea creativa, no lo hagas por los premios o por el hecho de que te reconozcan como un diseñador, un gran diseñador, sino simplemente haz una idea que realmente a ti te apasione, en la cual puedas meter mucho empeño, que tengas habilidades natas para hacer ese tipo de proyecto que quieres emprender. E inmediatamente, como te comenté al principio de este episodio, la percepción te va a ayudar a que no te cueste tanto trabajo hacerlo, que no sea tan cansado, que no te estrese, ¿no? Por ejemplo, este proyecto para mí es algo que no lo hago con intenciones monetarias o por el hecho de tener reconocimiento, sino que simplemente fue un guiño a mi infancia. De niño siempre quise ser locutor de radio e incluso llegué a forzar esa habilidad porque primero entré a estudiar ciencias de la comunicación, meramente porque quería ser locutor de radio o periodista, pero estando en esa carrera me di cuenta que me gustaban más las materias que tenían mucho que ver con creatividad o con diseño, ¿no? Entonces tomé la decisión de cambiar de carrera, que creo que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Y hoy en día estoy haciendo esto, me dedico totalmente al diseño gráfico, al diseño de experiencias de aprendizaje, a la creatividad. También doy clases de diseño en una universidad, pero además estoy haciendo radio. No es como el radio de antes, el radio tradicional, pero al fin de cuentas un podcast es como un programa de radio. Entonces, de cierta manera terminé haciendo todo lo que quería. Y para mí eso está genial. Y a pesar de que es muchísimo más trabajo que el que tenía antes, de cierta manera por esa percepción no lo sientes, ¿no? Lo haces con pasión, se te va rápido, lo haces de manera más fácil y pues tienes mejores resultados. Y esto último nos explica la condición número 3, que es pasión. La condición número 4, la R, es resultados, que es básicamente no tener excusas y siempre llegar a tener resultados concretos. Siempre hacer, por hacer, por hacer, por hacer, hasta llegar a donde quieres llegar. La siguiente condición determinante para emprendedores es la E, que en sí es espiritualidad, y es básicamente lo que les comentaba desde un principio, ¿no? La percepción, el hecho de estar tranquilo contigo mismo, trabajar no necesariamente en la forma física o el hecho de tener las cosas, sino también trabajar en ti mismo, identificar los puntos donde te quiebras, los puntos donde eres débil, y pues trabajar tanto en espíritu como en persona, ¿no? Ser fuerte en todos los ámbitos. El siguiente, número 6, que es la N, que significa novicio, es uno de los puntos que yo creo que es de los más importantes, y es el hecho de nunca dejar de aprender. Siempre tener esa bandera de humildad y saber reconocer que en cualquier momento y la persona menos esperada te puede dar un gran aprendizaje. La siguiente regla es disfrutar del camino, que es básicamente no centrarse en la meta, sino disfrutar todo lo que sucede para llegar a ella. La siguiente es la E, de éxitos compartidos, y es básicamente lo que les comentaba anteriormente en este episodio, que es seleccionar a las personas adecuadas que van a ayudarte a cumplir tu sueño o cumplir ese objetivo de emprendimiento que quieres lograr, y sobre todo compartir ese éxito con ellos. No están trabajando para ti, están trabajando por ellos, para cumplir sus propias metas, y tú también eres parte de eso, al igual que ellos son parte de las tuyas. La siguiente condición es la D, de determinación, que es básicamente mantener esa seguridad y esa confianza de las decisiones que has tomado a lo largo del camino. La siguiente es la O, de optimismo, que es básicamente la percepción de las cosas y ver de una manera positiva y siempre al frente, ¿no? No ver las cosas de una forma negativa, porque lo negativo trae lo negativo y lo positivo lo positivo. Así que tan simple como eso. Y para finalizar, la última condición de un emprendedor es la R, de responsabilidad incondicional, que es básicamente dejar atrás el típico papel de víctima y responsabilizarte por las cosas que suceden e inmediatamente pensar cómo vas a actuar, qué vas a hacer o qué sigue. Eso es imprescindible para un emprendedor. Y como les digo, este tipo de condiciones no aplican únicamente para emprender un negocio o una empresa, sino también para una idea creativa, para algún proyecto personal, algún proyecto en conjunto, en equipo, o también si quieres
proponer algo nuevo en tu espacio de trabajo o en tu organización, pues puede aplicar perfectamente, ¿no? Estas 11 responsabilidades o 11 condiciones que debe tener un emprendedor, debes tomarla muy en cuenta antes de emprender algo. Entonces, te lo dejo de tarea. Guarda este episodio para cuando quieras emprender. O si ya vas a emprender, tómalo mucho en cuenta. Y bienvenido a este mundo donde no vas a dormir igual. Te vas a cansar mucho, tal vez te vas a estresar y vas a tener muchos retos que superar. Pero al fin de cuentas vas a crecer como persona, como empresario, como creativo, como profesional y hasta como ser humano. Así que vas por buen camino. Y ya para finalizar, les recuerdo las redes sociales de este proyecto. En Instagram pueden encontrarme como @podcastdiseñomx, en Facebook como Podcast Diseño. No olviden también visitar www.gerardocuellar.com. Y bueno, mil gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el episodio 13. Esto es la segunda temporada. Yo soy Gerardo Cuellar y esto fue Podcast Diseño. Nos vemos en el siguiente capítulo.